Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos sumergiremos en la perturbadora historia de Robert Pickton, uno de los asesinos en serie más conocidos en Canadá. En este video exploraremos su vida, analizaremos su perfil psicológico y detallaremos cómo logró evadir a las autoridades, mientras cometía sus crímenes más atroces. También revisaremos su juicio, sus declaraciones más impactantes y su situación actual. Acompáñenos en este video mientras que desentrañamos la vida de Robert Pickton, analizamos su mente criminal y reflexionamos sobre el impacto de sus horribles actos. No olviden suscribirse para más contenido sobre crímenes reales y asesinos seriales, y dejar en sus comentarios, para ustedes, quién fue el asesino serial más peligroso de toda la historia. Sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Robert William Pickton nació el 24 de febrero de 1949 en Port Coquitlam, Columbia Británica, en una familia de granjeros. Su infancia estuvo marcada por un ambiente extremadamente duro y exigente. Los padres de Pickton eran Leonard y Helen Louise. Eran propietarios de una granja de cerdos. Desde una edad temprana, Robert y sus hermanos fueron obligados a trabajar largas horas en la granja, sin apenas tiempo para actividades normales de una infancia. La madre de Pickton, conocida por su carácter dominante y abusivo, supervisaba rigurosamente el trabajo de sus hijos y se aseguraba que cumplieran con sus responsabilidades en la granja, incluso a costa de su bienestar emocional y físico. La crianza de Pickton estuvo llena de traumas. Helen Louise era notoriamente cruel y controladora. A menudo castigaba a Robert y a sus hermanos de manera severa. Se sabe que la madre tenía un enfoque brutal para la disciplina y la crianza, lo cual dejó cicatrices profundas en la psique de Pickton. Este ambiente disfuncional y abusivo probablemente contribuyó a su desarrollo psicológico problemático. Su padre, Leonard, estaba emocionalmente ausente y no participaba activamente en la crianza de los niños. Esto dejó a Helen como la única figura de autoridad, una figura que Robert temía y resentía profundamente. Desde joven, Robert mostró comportamientos extraños y perturbadores. Se dice que a menudo se escondía dentro de las carcasas de cerdos muertos para así poder evitar la furia y ira de su madre, una acción que refleja un alto nivel de desesperación y un entorno extremadamente traumático. Esta experiencia de inmersión en la muerte y la descomposición desde una edad tan temprana probablemente afectó su percepción de la vida y la muerte, y contribuyó a su posterior insensibilidad hacia el sufrimiento humano. Según expertos, el perfil psicológico de Robert Pickton revela una persona profundamente perturbada. La combinación de un ambiente familiar abusivo, el trabajo infantil extremo y la falta de apoyo emocional adecuada creó una personalidad antisocial y psicópata. Pickton mostró signos de manipulación, falta de empatía y una capacidad alarmante para la crueldad. Los expertos han señalado que su crianza en un entorno donde la violencia y el control eran la norma jugaron un papel crucial en el desarrollo de sus tendencias psicopáticas. Físicamente, Pickton era descrito como un hombre de apariencia descuidada, con una higiene personal pobre y un comportamiento que muchos consideraban extraños. A menudo vestía ropa sucia y maloliente, y era conocido por su falta de habilidades sociales y su comportamiento retraído. Sus compañeros de trabajo y conocidos lo describieron como una persona solitaria, que prefería la compañía de los animales a la de las personas, lo que refleja su aislamiento emocional y social desde una edad temprana. En resumen, los primeros años de vida de Robert Pickton fueron definidos por un ambiente de trabajo duro, abuso emocional y una exposición temprana a la muerte y descomposición. Estos factores, combinados con una falta de apoyo emocional y una educación negligente, contribuyeron al desarrollo de su personalidad antisocial y psicopática. Esta compleja mezcla de traumas y condicionamientos creó al individuo que más tarde se convertiría en uno de los asesinos más peligrosos de Canadá. Robert Pickton comenzó su serie de crímenes a principios de la década de 1990, siendo activo principalmente hasta su captura en 2002. Su ritmo de asesinatos fue irregular pero constante, con periodos de intensa actividad seguidos de lapsos de inactividad. La mayoría de sus crímenes eran mujeres vulnerables, principalmente trabajadoras sexuales del área de Downtown en East Side en Vancouver. Entre 1995 y 2001, Pickton aumentó su frecuencia de crímenes. Los investigadores encontraron tanto restos o ADN de al menos 33 mujeres en su granja. Se estima que durante este periodo desaparecieron alrededor de 5 a 6 mujeres por año relacionados con sus actividades. En 1997 hubo un incidente significativo con Wendy Lynn, quien escapó de un ataque brutal por parte de Pickton. Este evento marcó un punto crítico en su cronología, pues aunque fue arrestado por intento de asesinato, la policía no continuó con los cargos, permitiendo que Pickton continuara su macabra actividad. Entre 1998 y 2001,
Picton intensificó su actividad. Durante este periodo se produjeron desapariciones regulares de mujeres en el área de Downtown. Algunas de las víctimas más conocidas de este periodo incluyen a Serena Abotsway y Mona Wilson, cuyas desapariciones en 2001 fueron clave para la investigación que finalmente llevó a la captura de Picton en 2002. Las desapariciones continuas y las crecientes sospechas de la comunidad y algunos trabajadores sociales sobre su posible asesino en serie no fueron suficientes para que las autoridades tomaran acciones decisivas hasta mucho después. Picton tenía periodos de inactividad que aparentemente coincidían con mayores presiones sociales o personales, pero estos lapsos no fueron suficientemente largos como para desviar la atención de las desapariciones continuas. Los periodos de inactividad son difíciles de precisar con exactitud debido a la falta de datos sobre los casos de desapariciones, pero se sabe que no fue un asesino constante cada mes del año, sino que tuvo fluctuaciones en su patrón de crímenes. Las estadísticas revelan que de los numerosos casos de mujeres desaparecidas en Vancouver durante esos años, una parte significativa estuvo vinculada con Picton. A pesar de la dificultad para poder rastrear con precisión todas las víctimas debido a la naturaleza clandestina de su modus operandi y la ineficacia inicial de la policía, el impacto de sus crímenes fue devastador para la comunidad. En resumen, la actividad criminal de Robert Picton se caracterizó por una frecuencia variable pero persistente, con incrementos significativos a fines de la década de 1990 y principios de 2000. Los periodos de inactividad eran intermitentes, lo que hacía difícil que las autoridades detectaran un patrón claro en tiempo real. La cronología de sus acciones reflejan un asesino que operaba con un ritmo que le permitía mantenerse bajo radar durante muchos años, afectando profundamente a la comunidad de Vancouver. Este perro es conocido por la brutalidad extrema de sus crímenes y su método meticuloso para seleccionar y asesinar a sus víctimas. Su modus operandi consistía en buscar mujeres vulnerables, especialmente trabajadoras sexuales y adictas a las drogas del área de Downtown, en Vancouver. Las atraía a su granja prometiéndoles dinero, drogas o refugio, aprovechándose de su desesperación y vulnerabilidad. Una vez en la granja, las llevaba a su casa o un área específica donde tenía todo preparado para sus atroces actos. El primer paso de su modus operandi era ganarse la confianza de sus víctimas ofreciéndoles algo que necesitaban urgentemente. Tras llegar a la granja, procedía a drogarlas o embriagarlas para reducir su capacidad de resistencia. Luego, las sometía a actos de violencia extrema que incluían golpiza, apuñalamientos y en algunos casos, estrangulamientos. Su grado de brutalidad no se detenía ahí. Después de asesinarlas, desmembraba sus cuerpos. Parte de los restos era alimento para sus cerdos, mientras que otros eran almacenados en diferentes partes de la granja, incluyendo congeladores y barriles. A lo largo de los años, su modus operandi mostró cierta evolución. En sus primeros crímenes se enfocaba en la violencia física directa, pero con el tiempo incorporó métodos más elaborados para poder ocultar sus acciones y deshacerse de los cuerpos. Este cambio incluyó el uso de herramientas agrícolas y maquinaria para poder procesar los restos, dificultando la identificación y el rastreo de las víctimas. Además, se volvió más cuidadoso en su selección de víctimas y en la planificación de los crímenes, ajustando sus métodos para poder minimizar el riesgo de ser descubierto. Aunque el núcleo de su modus operandi se mantuvo consistente, Picton adaptó sus métodos según las circunstancias y la respuesta de la policía. Por ejemplo, después de varios incidentes donde casi fue descubierto, se volvió más cauteloso y sofisticado en sus acciones. Este refinamiento incluyó el uso de espacios más escondidos dentro de su granja y técnicas más avanzadas para limpiar y ocultar su evidencia. Picton, cuando fue capturado, fue conocido por sus comentarios escalofriantes sobre sus crímenes. En una ocasión, se captó de haber matado solo a 49 mujeres, pero expresó arrepentimiento, no por haber asesinado, sino por no haber logrado matar a una persona más y así poder llegar a un número redondo de 50. Estas declaraciones, junto con otras confesiones hechas a la policía encubierto mientras estaba en custodia, revelan un profundo desprecio por la vida humana y una perturbadora falta de remordimiento. En resumen, Robert Picton seleccionaba a sus víctimas entre las más vulnerables de la sociedad, utilizaba la manipulación y la violencia extrema para cometer sus crímenes y adaptó su modus operandi con el tiempo para poder evitar ser capturado. Sus propias palabras sobre su deseo de alcanzar un número redondo destaca una frialdad y crueldad en su mente. Este perro era extremadamente manipulador, manteniendo una doble vida que le permitía ocultar sus oscuros instintos bajo una apariencia de normalidad. En su entorno inmediato era conocido como un granjero excéntrico, pero aparentemente inofensivo. Usaba su granja como una fachada.
era un lugar donde organizaba fiestas para la comunidad local y para personas de bajos recursos, lo que le daba una imagen de ser un benefactor. Estas fiestas atraían a trabajadoras sexuales y drogadictos, quienes eran más felices de manipular y menos propensos a ser buscados intensivamente si desaparecían. Para sus vecinos y conocidos, Picton era un hombre sencillo, aunque algo extraño, que parecía dedicarse únicamente a su trabajo en la granja. Este disfraz de granjero, solitario y excéntrico le permitió actuar sin levantar sospechas significativas. Su habilidad para mezclarse en la comunidad mientras cometía crímenes atroces fue un testimonio de su capacidad para manipular la percepción de quienes lo rodeaban. Picton sabía cómo manipular a las mujeres que llevaba a su granja, ganándose su confianza con promesas de dinero, drogas o un lugar seguro donde quedarse. Esta táctica le permitía atraer a sus víctimas sin levantar sospechas. Su conocimiento de las necesidades y vulnerabilidades de estas mujeres le permitió controlarlas y, en última instancia, utilizarlas para sus propios fines. Además de manipular a sus víctimas, Picton logró engañar a las autoridades durante años. Aprovechó los errores y la negligencia de la policía, manipulando la falta de coordinación entre diferentes agencias y la subestimación de las desapariciones de trabajadoras sexuales. Picton actuaba de manera calculada para no tener que atraer la atención de estas autoridades, manteniendo una fachada de granjero excéntrico y benefactor comunitario. Incluso cuando estuvo bajo sospecha, Picton pudo manipular la situación a su favor. En 1997, tras ser acusado de intento de asesinato por una de sus víctimas que logró escapar, manipuló el sistema legal al lograr que los cargos fueran desestimados por falta de pruebas. Este incidente subrayó su capacidad para poder evadir la justicia y continuar con su doble vida sin interrupciones. Picton también manipuló a su entorno más cercano, incluyendo sus hermanos y otros trabajadores de la granja. Mientras algunos pudieron haber sospechado de sus actividades, su control sobre la granja y su personalidad dominante impidieron que muchos hablaran abiertamente o lo delataran a las autoridades. Su habilidad para poder mantener el control sobre aquellos que lo rodeaban fue crucial para su capacidad de evadir la captura durante tanto tiempo. En resumen, Robert Picton era un maestro de la manipulación, manteniendo una doble vida que le permitía ocultar sus verdaderos instintos y acciones. Su habilidad para ganarse la confianza de sus víctimas, engañar a las autoridades y controlar su entorno inmediato fue crucial para su prolongada capacidad de cometer crímenes sin ser descubierto. Robert Picton logró evadir las autoridades durante muchos años gracias a una combinación de negligencia policial, su conocimiento del terreno y su habilidad para manipular la percepción de quienes lo rodeaban. Durante su periodo de actividad criminal, desde los años 90 hasta principios del 2000, Picton logró aprovechar la falta de recursos y la desorganización dentro de la policía para continuar con sus crímenes. La policía recibió múltiples denuncias y pistas sobre la posible implicación de Picton en las desapariciones de mujeres del downtown. Amigos y familiares de las víctimas informaron sobre las visitas de estas mujeres a la granja de Picton y en al menos un caso, una víctima sobrevivió al ataque brutal en 1997 y denunció a Picton. Pero los cargos fueron desestimados. Este error fue un error crítico de las autoridades, ya que permitió que Picton continuara con sus actividades sin interrupciones significativas. La granja de Picton era un lugar notoriamente sucio y lleno de basura, lo que dificultaba las investigaciones. La policía a menudo descartaba las denuncias por la aparente falta de pruebas claras, subestimando la importancia de las pistas que recibían. Además, había una falta de comunicación y coordinación entre las diferentes agencias policiales, lo que permitió a Picton aprovechar estos fallos para mantenerse fuera del radar. En varias ocasiones estuvo cerca de ser atrapado. En 1998, por ejemplo, la policía recibió información sobre mujeres desaparecidas vinculadas a la granja, pero la investigación no progresó debido a la falta de pruebas contundentes y la percepción de que las desapariciones no estaban conectadas. Picton aprovechó esto y explotó la subestimación de su peligrosidad y la negligencia de las autoridades para continuar con sus crímenes sin ser atrapado. El error que condujo a su captura finalmente ocurrió en 2002. Un ex trabajador de la granja informó a la policía sobre las actividades sospechosas en el lugar, lo que llevó a la emisión de una orden de registro. Durante el registro, las autoridades encontraron artículos personales de las mujeres desaparecidas y restos humanos, lo que le proporcionó las pruebas necesarias para poder ser arrestado. Picton fue arrestado el 22 de febrero de 2002 y el registro posterior de la granja reveló una cantidad significativa de evidencia incriminatoria. La captura de Picton fue un proceso detallado. Tras recibir la denuncia del ex trabajador, la policía llevó a cabo un operativo encubierto para confirmar la información. Una vez obtenida la orden de registro, los oficiales se presentaron en la granja y comenzaron una inspección meticulosa en la propiedad. Encontraron evidencia como dientes, fragmentos de huesos y pertenencias personales de las víctimas.
Estas pruebas fueron suficientemente buenas para poder arrestar a Picton y posteriormente acusarlo de múltiples asesinatos. El 22 de febrero de 2002, Robert Picton fue detenido y llevado a juicio, donde fue condenado por los asesinatos de 6 mujeres. Aunque se cree que el número real de víctimas es mucho mayor, su captura fue el resultado de años de errores acumulados por parte de las autoridades, pero finalmente un testimonio clave y un operativo bien ejecutado lograron poner fin a sus crímenes. El caso de Robert Picton tuvo una influencia en la cultura popular tanto durante su captura como después. La brutalidad y la magnitud de sus crímenes atrajeron una atención considerable en los medios y el público en general, convirtiéndose en uno de los casos más notables de Canadá. Su arresto en 2002 y los detalles horripilantes que surgieron durante el juicio mantuvieron el interés del público durante años. La cobertura mediática fue extensa, con múltiples documentales, reportajes y libros dedicados para poder desentrañar su historia y las fallas que permitieron que sus crímenes continuaran durante tanto tiempo. A lo largo de los años se han producido varias obras de ficción y no ficción inspiradas en el caso de Picton. Por ejemplo, una miniserie canadiense llamada The Pick Fair en 2011 detalla los eventos de su vida y los crímenes, además de haber sido mencionado en programas televisivos como Criminal Minds o La Ley y el Orden, que han utilizado elementos de su historia en episodios específicos. También está la novela de Stephen Cameron llamada On the Farm. Es una obra exhaustiva que explora los crímenes de Picton y su impacto en la comunidad de Vancouver. En términos de música, la banda Death Metal Macabre incluyó una canción llamada The Bloody Benders en uno de sus álbumes, que hace referencia a varios asesinos en serie, incluido Picton. También se han producido varios documentales como The Pick Farm en 2007, que ofrece una mirada detallada en su vida y crímenes, presentando entrevistas con personas cercanas al caso y un análisis de expertos. A pesar de la notoriedad inicial, el interés del caso de Picton ha disminuido con el tiempo. Desde aproximadamente 2015, su caso ha empezado a perder protagonismo en los medios de comunicación, siendo reemplazado por otros casos y eventos actuales. Sin embargo, sigue siendo un tema de estudio en criminología y sociología, debido a su magnitud en sus crímenes y las lecciones que pueden aprender sobre la prevención de crímenes similares para el futuro. Comparado con otros asesinos en serie como Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, Picton no ha mantenido el mismo nivel de infamia en la cultura popular global, mientras que Bundy y Dahmer siguen siendo nombres reconocidos y frecuentemente referenciados en la cultura popular. Picton es menos conocido fuera de Canadá. Esto puede deberse a la localización de sus crímenes y a la cobertura mediática que se ha centrado en más casos estadounidenses. Sin embargo, dentro de Canadá, su caso sigue siendo uno de los más impactantes y discutidos en la historia criminal del país. En resumen, el caso de Robert Picton tuvo un impacto significativo en la cultura popular, con múltiples representaciones en televisión, libros y música. Aunque su notoriedad ha disminuido con el tiempo, sigue siendo un tema interesante dentro de Canadá y un ejemplo de estudio en la prevención y manejo de crímenes en serie. Para finalizar, el juicio de Picton fue largo y lleno de detalles espeluznantes. Fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado en 2007. Sus declaraciones en la corte fueron escalofriantes. En una confesión grabada, expresó su arrepentimiento por no haber matado una víctima más y así llegar al número 50. Esta frialdad y falta de remordimiento dejaron una marca indeleble en todos los que siguieron su caso. El juicio terminó con Picton siendo sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. La pena máxima en Canadá. Desde entonces ha estado cumpliendo su sentencia en la prisión de máxima seguridad. Su caso sigue siendo objeto de estudio y discusión, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino también por las lecciones sobre cómo fallaron las autoridades y la sociedad en proteger a las víctimas más vulnerables. Gracias por acompañarnos en este análisis. Queremos recordarles que estos videos son solo para informar y analizar, no para glorificar a los asesinos en serie. Si les gustó este video, por favor no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con sus compañeros. No olvides dejar en comentarios para ti quién es el asesino en serie más conocido en el mundo o el más peligroso. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.